Dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Amén. Puede sentarse. Titulamos la enseñanza El matrimonio y los hijos. Esa tercera finalidad, hermanos, del matrimonio es la procreación. Y esta posición la tenemos las iglesias protestantes históricas, las tres finalidades. Para otras vertientes, como el romanismo, es la principal y quizás la única, la procreación. Pero ya comprobamos bíblicamente que no puede ser la única. De hecho, esta es consecuente de las dos primeras que ya estudiamos. Veremos que esta finalidad acerca de la procreación, al igual que pasó con las anteriores, cuando la cumplimos dentro de los parámetros bíblicos, se convierte en un don dichoso que repercute para el bien del hogar, para el bien de la sociedad, incluso para la iglesia. Es un deber de lo que vamos a hablar hoy, hermano. Un deber impopular, rechazado en muchos contextos, pero Dios lo ha establecido y vamos a estudiarlo así sea brevemente. Lo veremos en dos puntos. Primer punto, un deber contracorriente. Y el segundo punto veremos palabras para los impedidos. Bueno, vamos, primer punto, un deber contracorriente. Vamos a Isaías 45:18. Dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Amén. Hermanos y amigos, desde la caída, el ser humano ha olvidado que es un simple mayordomo. Es un mero mayordomo de los bienes creados y por lo tanto está sometido a las leyes del hacedor de todas las cosas. Después de la caída, este mayordomo se ha convertido en un usurpador del lugar que pertenece al único soberano Dios. Este mayordomo usurpador alberga en su corazón un sentimiento como si él fuera el soberano sobre la vida. Y eso lo ha llevado a abusar y a manipular la creación a su antojo. Eso aplica en distintas áreas. Y a propósito de esa que estamos tratando, la posmodernidad está de acuerdo, promueve, suscita reemplazar los propósitos de Dios a sus instituciones. De hecho, promueve la compañía animal, la compañía antinatural, en el caso del homosexualismo, en reemplazo del pacto del complementarianismo que Dios entregó a través del matrimonio. No solo eso, la posmodernidad trata de reemplazar ese primer propósito que es el compañerismo, también trata de reemplazar el propósito de la pureza, promoviendo la promiscuidad, el libertinaje, el desorden, la unión libre y demás. Y con el tema de hoy, que es el de la procreación, vemos también que la posmodernidad promueve la degradación del matrimonio, la pornografía, la ideología de género, el feminismo, el aborto, políticas y métodos anticonceptivos, trabas institucionales, requisitos que dificultan poder adoptar, el descrédito contra la fecundidad. Es decir, si una mujer o un hombre deciden tener 5 hijos, la gente lo ve mal, hermano, para estas alturas. Ha hecho tanto daño ese posmodernismo humanista, diabólico,
que se sataniza hasta eso. Se inventan límites de edad para insistir especialmente a las mujeres a abandonar la idea de tener hijos. Entonces han creado límites que los 35, que los 40, que si usted tiene hijos a esa edad peligra la vida y demás alarmismos para evitar esto. Y podríamos seguir mencionando, todo eso es producto de la posmodernidad realmente. Y me atrevo a decirlo así, aunque sea un poco radical, porque tan solo miremos una generación atrás y veremos que muchas de nuestras madres superaron esos límites, esos mitos que hoy se predican como verdades científicas y son fuertes, saludables y vivas todavía, ¿cierto que sí? ¿Saben? Eso se llama neomalthusianismo. Averígüelo. Neomalthusianismo. ¿Qué es eso? Es una corriente de pensamiento promovida desde el siglo XX, desde el siglo XIX. Esos 2 siglos ha sido trabajado esto de manera social y la idea sencillamente es oponerse al crecimiento poblacional de las sociedades. Y saben, esa idea se enfoca especialmente en los sectores pobres, ¿sí? Y ellos prácticamente, en su pretexto de que no se multiplique la pobreza, de que no se agoten los recursos, de que no se destruya el medio ambiente, entonces crean y facilitan un montón de métodos para controlar las masas, para acumular recursos en algunas élites, promueven planes de planificación, la ideología de género, bueno, demás cosas que pues son el día a día de nosotros. Todo eso es neomalthusianismo y eso es en contra de la voluntad de Dios. Hermano, Dios creó el mundo para que fuera habitado. Dios no creó un mundo con recursos que van a ser finiquitados por las criaturas. De hecho, cada vez que el ser humano ha hecho catástrofes por su abuso con el medio, el ser humano mismo se sorprende cuando ese medio se restaura a sí mismo. Porque Dios ha diseñado ese mundo para ser habitado. Y no habitado, hermano, de manera escasa, lleno. Dios hizo el mundo para que fuera lleno. Pero hay muchos creyentes que han abrazado, han sido profundamente permeados por ese malthusianismo, una cosmovisión mundanal, al punto de que tratan estos temas como cosa obsoleta. Eso es lo que se conoce como el mandato cultural, que está en Génesis 1. Y cuando se les muestra este texto, incluso a muchos evangélicos modernos, aparecen objeciones, unas más absurdas que otras, como si esto hubiese dejado de ser vigente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, versículo 27. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en ella. Ese es el mandato cultural. Y dése cuenta, cuando Dios manda algo, es una bendición, no es una carga fastidiosa. Cuando obedecemos lo que Dios manda, somos verdaderamente felices. Y cuando la gente se salta de lo que Dios manda, son los más infelices. El texto nos está mostrando textualmente, dice en la contemporánea: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Esa es la orden del Señor desde los días de Adán. ¿Desde cuándo eso dejó de ser una orden? ¿Desde cuándo dejó de ser eso una bendición de Dios para la humanidad? Pero encontramos a creyentes tratando ese tema como un fastidio, como una maldición, como una permisividad. Ahí vemos hasta dónde ha permeado la mundanalidad en la iglesia. La mundanalidad en la iglesia no se refleja solamente en el área teológica, hermano. Ve a los hogares, ahí es donde se ve cuánto ha permeado la mundanalidad en la iglesia. A propósito, cuando el texto dice multiplíquense, vale la pena cuestionarnos cómo es que tener 1 o 2 hijos se ajusta a esa orden de multiplicarnos. Vale la pena cuestionar esa idea, ¿no? En fin.
Dice el Salmo 127, versículo 3: herencia de Jehová, cosa de estima. Así trata el Señor a los hijos. Y ese tipo de versículos se han convertido en una muletilla para muchos cristianos que después de su segundo o primer hijo deciden acatar un tratamiento de infertilidad en el hombre o en la mujer. Y ven a sus hijos y dicen: son herencia de Jehová, pero ya me operé. Dese cuenta lo irónico, paradójico que es eso. Versículo 5, ahí mismo el Salmo 127: dichoso aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas. Pero no, ahora se ha esparcido la idea de que entre más flechas, más pobre debe ser. Entonces muchas veces se piensa que donde más niños hay, entonces es las clases bajas, la gente con menos recursos. Y se ha vendido esa idea también, hermano, que los creyentes que tienen mejores recursos se niegan a tener más hijos. Eso evidencia que el problema no es de recursos, es un problema del corazón. Hemos visto en enseñanzas anteriores que la esposa es la ayuda idónea del hombre. No encuentra el hombre complemento en un amigo, en un igual de su género, ni tampoco en un perro o en un gato, en un caballo, sino en una mujer que le proveyó Dios al hombre. Y es tal la idoneidad de la ayuda que Dios proveyó al hombre por medio de su esposa, que ella es el instrumento por el cual Dios le da hijos a él. Ella es el medio por el cual Dios le da hijos a él. Vale la pena también rechazar entonces esa idea moderna de alquilar los vientres, usar un vientre ajeno o utilizar material genético de otra pareja para poder tener hijos dentro del hogar. Todo esto, hermano, es radical aparentemente, pero es básico. Es parte de la ética cristiana, de nuestra obediencia cotidiana, de la vida de hogar, de matrimonios. Pero es necesario tocar más estos temas, pues estos temas casi nunca se tocan y parece como si se hubiera dejado para los seminarios. Ahora, siguiendo el desarrollo de esta idea, no se trata simplemente de alentar tener hijos, porque diría alguien popularmente: tener hijos es fácil, ¿cierto? Se trata, este mandamiento cultural del que estamos hablando, de concebirlos dentro del matrimonio. Esa es la orden. Decía el texto que leímos en la contemporánea: ¿acaso Dios no los hizo, o sea, al marido y su esposa, un solo ser en el que abundaba el espíritu? ¿Y por qué un solo ser? Pues porque buscaba obtener una descendencia para Dios. Por eso nos hizo el Señor. Y nos des en cuenta cómo es una consecuencia, como les decía al comienzo: compañeros de la juventud, amantes apasionados el uno por el otro, y luego sí, un nido para las nuevas generaciones. Tener hijos es un deber que va contra la corriente de este mundo. Basta uno sentarse, ya sea en el bus o haciendo una fila en un banco, en una EPS, para hablar con cualquier persona al lado y esa persona ver nuestros hijos. ¿Cuántos hijos tienen? 2. Ah, qué bonito, pero hasta ahí, ¿cierto? Pero bueno, que el mundo piense lo que quiera, hermano, pero que en la iglesia hayan hermanas o hermanos alentando ese mismo pensamiento. Mire qué ironía. Nosotros como seres humanos somos idólatras por naturaleza. Hacemos imágenes de Dios, hacemos imágenes de la divinidad. Dice Romanos, hasta cuadrúpedos, bestias y demás, desechando lo incorruptible para adorar lo corruptible.
Pero qué irónico es que esa tendencia idólatra de hacernos imágenes de Dios no incluye la única manera de hacer verdaderas imágenes de Dios. ¿Sabe cuáles son las verdaderas imágenes de Dios que podemos hacer nosotros? Nuestros hijos. Ellos tienen la imagen de Dios. La única imagen de Dios verdadera que podemos hacer nosotros como seres humanos son nuestros hijos. Pero qué irónico que estos idólatras por naturaleza quieran hacérselas de todas maneras, menos de la que Dios ordenó que se hagan. Así es el hombre. Dios constituyó, determinó el origen de la familia, el funcionamiento de la familia, así como la ciudadanía en el Estado o el pacto de membresía en la iglesia local. El matrimonio es requisito para constituirse un hogar bíblicamente. El ser humano quiere romper el orden. Por un lado, la inmigración ilegal. Por otro lado, asistir a la iglesia sin tener un compromiso sincero con la comunidad local. Pero también en el matrimonio, unión libre, cambiar de pareja cada cierto tiempo. El ser humano siempre busca romper el orden que Dios ha establecido para sus instituciones. Y la familia es la más atacada, hermano. Dios ha ordenado el pacto matrimonial como la cobertura, como el nido bajo el cual nacen y se crían las nuevas generaciones. Es más, en el Salmo 127, ya lo hemos referenciado, en el versículo 4, lea el versículo y respóndeme a esta pregunta. ¿Para qué etapa de nuestra vida dice Dios que deberíamos pensar en hijos? ¿En qué etapa de nuestra vida deberíamos pensar en tener hijos, hermanos? Preguntémosle a alguien del mundo, ¿qué nos va a decir un inconverso? Espéreme, me gradúo. Espéreme, compre mi casa. Espéreme que haga algunas cosas y después lo pensamos. Y eso. Espéreme, cumplo mi proyecto de vida. Pero ¿qué dice el Señor? Salmo 127:4. Juventud. En la juventud. Pero ¿qué enseña al mundo? Está muy joven para que piense tener hijos. Ustedes están recién casados. No, disfruten, o sea, ámense, jueguen unos a otros, hagan, viajen, paseen. Y que haya un cristiano aconsejando eso a una pareja joven, hermano, es tan triste. Tan triste. Pero ese es el día a día de la iglesia neoevangélica. Ahora toquemos otro tema un poco más fuerte, pero pues está escrito, hermano. Revise dos versículos usted mismo. Deuteronomio 23:2 en el Antiguo Testamento y Hebreos 12:8 en el Nuevo Testamento. Abra los dos, mírelos. ¿Y qué ve usted en común en ambos pasajes? Deuteronomio 23:2 y Hebreos 12:8. Estamos viendo que el Señor en su mandato cultural nos está diciendo multiplíquense, pero ha establecido el matrimonio como el contexto en el cual esa orden se cumple. Bueno, en ese contexto, traer imágenes de Dios se nos alienta a hacerlo desde jóvenes. Pero vea cómo denomina la Escritura a los hijos que son engendrados y nacidos por fuera del matrimonio. No se les llama bendición, se les llama bastardos. Y muchos de los presentes quizás seamos así. Es más, hermano, en el Código Civil colombiano ese concepto estaba.
Pero a partir de las reformas jurisprudenciales humanistas, ese tipo de términos cayeron en desuso, pero son bíblicos, aunque hoy día se tome como un insulto. Es más, usted se acuerda también en Esdras capítulo 10, del 13 en adelante, hay una escena muy fuerte donde vemos hogares rotos, hombres abandonando a su esposa o dejándola ir con sus hijos, y fueron expulsados de la tierra. Y ahí aparece luego una lista, y Esdras acaba así con una lista de gente separada que tuvo que dejar ir a su mujer y a sus hijos, porque eran gentiles mezclados con israelitas. Pero más allá de ese examen tan superficial, estos hijos habrían sido tenidos fuera del matrimonio, y esas mujeres que fueron expulsadas habrían sido simples concubinas. Por eso fueron expulsadas tan fácilmente. Entonces no es un tema, hermano, que haya sido ajeno al pueblo de Dios. De hecho, ha afectado al pueblo de Dios desde el antiguo pacto. ¿Sí? Ahora vale aclarar algo. Cuando la escritura denomina bastardos a los hijos tenidos por fuera del matrimonio, no está diciendo que sean menos personas que los hijos legítimos. Y hay un caso bíblico que nos muestra eso. Recuerden ustedes un caso de un bastardo que se convirtió en un instrumento de Dios para liberar al pueblo de Dios. Jefté. Jueces 11:1 en adelante, ahí pueden leerlo. Fue tenido con una mujer que no era la esposa, en adulterio, peor aún, y ese se convirtió en el libertador del pueblo. Entonces no es cuestión de denigrar a nadie, es un tema de realidades, de cómo Dios trata las circunstancias, no para hacer menos a otros que otros en comparación de otros, sino mostrar que todos están llamados al arrepentimiento, legítimos y bastardos, todos están llamados al arrepentimiento, los casados y los fornicarios también. Entonces dense cuenta, los hijos son resultado, fruto de un mandato de Dios para la humanidad. Ni siquiera es para la iglesia, es para la humanidad. Entonces es muy triste que si el mundo quiere negarse a eso, la iglesia se le una al mundo a desobedecer ello, y se cree y se invente un montón, hermano, de excusas, pudiendo tenerlos. Y esto nos lleva al segundo punto: palabras para los impedidos. Entonces vemos, la procreación es parte del diseño original del ser humano. Pero el pecado ha afectado tanto a nuestra naturaleza, ha hecho tanto daño a nuestra naturaleza física incluso, que muchas personas, especialmente en los días de hoy, sufren distintas formas de esterilidad, impotencia o desgano sexual, pérdidas perinatales, enfermedades y malformaciones en el feto, peligros reales para la vida de la madre, etcétera y etcétera. Todo eso surgió del pecado, hermano, que heredamos de Adán. Por eso nuestro cuerpo es tan susceptible, y aquello en lo cual deberíamos gozarnos muchas veces se convierte en un peligro. Aquello de lo cual debería convertirse en alegría pasa como le pasó a Jacob teniendo a su último hijo. Perdió a su amada esposa teniendo a Benjamín. Frente a casos como estos, es válido que como pueblo de Dios que quiere obedecer la palabra del Señor, que quiere aprovechar los dones naturales que Dios le ha dado, es válido
que se busquen tratamientos científicos para la mejora de la salud. Si entendemos que la ciencia es una expresión de la mayordomía que Dios delegó al ser humano, es legítimo que busquemos métodos para mejorar nuestra salud. Y eso incluye en el área reproductiva. En muchos casos hay escenas en las que parejas que no podían tener hijos, por ejemplo, después de un cierto tratamiento lo lograron. Entonces esas excepciones naturales incluso pueden ser tratadas. Y como pueblo de Dios también estamos alentados a hacerlo, hermano, cuando físicamente hay una imposibilidad. Pero saben, ese mismo pecado que ha provocado estas limitaciones en nuestra salud física, también ha llegado a manchar la ciencia. Y esa ciencia, que puede ser un instrumento para traer recuperación, alivio, vida, puede llegar a convertirse en un instrumento de pecado cuando rompe los límites morales que Dios estableció, o los límites bioéticos. Por ejemplo, hoy día, hermano, y bueno, hoy día no, ya lleva esto algunas décadas, hay prácticas médicas que promueven el congelamiento de cigotos, la manipulación del genoma humano. En algunos contextos incluso casi que se piden hijos a la carta, con ciertas características, ciertos rasgos. Bueno, eso ya es rayar contra el deber. El deber no tiene que ver con ese tipo de manipulaciones y abusos. O seremos como Sarai, cuando apeló a los métodos alternativos de su época con tal de tener un hijo. Hay límites, hermano. Hay límites. Y bueno, Ismael, ¿acaso no era un ser humano? Ese hijo que es resultado de ese tipo de experimentaciones, ¿no es un ser humano? Sí, es un ser humano. Es un ser humano con la imagen de Dios. Pero sabemos que Ismael, aunque fue un ser humano en todo sentido, incluso participó de la promesa de Abraham, trajo múltiples inconvenientes a la descendencia legítima. Aquí tocamos, por ejemplo, el tema de la fecundación in vitro y demás. En fin, cada vez que la providencia determina impedir concebir hijos por su voluntad soberana, el Señor entonces nos presenta distintas alternativas o distintas formas de levantar una generación. Porque nosotros hemos venido a este mundo a levantar una nueva generación, a formar una nueva generación. Nuestro paso aquí es temporal, pensando en el futuro. Vamos a pasar, ya no estaremos, y los que van a estar también van a pasar. Hay otras alternativas. Están lo que estamos conversando a través de esta enseñanza de los métodos que están dentro de los límites morales y bioéticos para mejorar la salud reproductiva de la pareja. Pero cuando ni siquiera estas vías funcionan, porque la providencia de Dios es misteriosa, hermanos, siempre soberana y siempre buena, hay otras maneras. Permítame mencionarle 3. Primero, la adopción. Segundo, apoyar a otros padres en la crianza de sus propios hijos. Tercero, y quizás un poco sorprendente, la gran comisión. 1 Timoteo 2:15. Y así podemos entender este pasaje.
Hablando Dios acerca de la mujer en la iglesia, dice esto: se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Ese tipo de versículos hace rechinar los dientes a las mujeres inconversas y confunde a los varones pusilánimes también. ¿Qué está diciendo aquí el texto? O sea, ¿tener hijos salva? ¿Esto no es contradictorio a la salvación por la fe? Bueno, hay muchas maneras de explicar este pasaje, pero permítame tan solo expresarlo así dentro del contexto de esta enseñanza que estamos viendo, del deber de procreación o de la finalidad de la procreación en el matrimonio. Hermanos, si vemos que Dios muchas veces se impide esa posibilidad de dar hijos en nuestro diseño natural, o bueno, en nuestra salud actual, mejor dicho, tenemos las otras vías como lo son la adopción, apoyar a padres en la crianza, la gran comisión. Bueno, si entendemos esto, entenderemos a su vez que negarse a tener hijos, negarse a engendrar hijos, sea el hombre, sea la mujer, o esos padres o madres que ven a sus hijos con amargura porque fueron no deseados. Bueno, muchas veces esas actitudes demuestran o pueden ser una evidencia de un corazón inconverso que no ha abrazado el Evangelio. El texto nos está diciendo: se salvará engendrando hijos. ¿Y por qué lo presenta de manera tan radical? Bueno, para mostrar la importancia que tiene este tema en la vida de la iglesia. Los hogares que han sido impedidos para tener sus propios hijos por voluntad de Dios, todavía pueden brindar un hogar a huérfanos. Todavía pueden brindarle un hogar a hijos abandonados a través de la adopción. Y todos estamos de acuerdo, ¿cierto?, con el hecho de que la adopción es un acto maravilloso de amor que refleja la doctrina de la adopción, de la cual nosotros mismos disfrutamos por medio de la fe. Siendo hijos del diablo, fuimos regenerados por el Espíritu Santo y adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo. Nosotros mismos fuimos adoptados. Usted es hijo de Dios o hija de Dios, es porque fui adoptado. Fui adoptado. Estos hogares que han sido impedidos por la providencia para traer hijos pueden involucrarse en ministerios de enseñanza de menores, por ejemplo. Pueden ser más activos en las misiones, en el evangelismo. Y se cumplirá en ellos, si me permiten la referencia, Isaías 54, 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Cómo puedo buscar una casa con más habitaciones si Dios no nos quiso dar más hijos? Podría haber dicho de la estéril. ¿Cómo puedo extenderme? Dios le está diciendo: pues extiéndete, porque los hijos que vas a traer no van a caber en el espacio que ahora estás. Está hablando de descendencia para el pueblo de Dios. Aquellos que han sido impedidos por la providencia de traer hijos de manera natural o física, todavía pueden traerlos a través, por ejemplo, de la gran comisión, y serán incluso más los hijos suyos que los que sí pudieron tenerlos. Algunos engañados por el posmodernismo, otros por rebeldía simplemente no quisieron tener más. Pero se dan cuenta, siempre está la posibilidad, hermanos, de traer
nuevas imágenes de Dios, porque estamos llamados a eso. Todos los hijos de Dios van a traer más y más hijos al Señor. Dice el versículo 13 allá mismo: y todos tus hijos, a la estéril le estás diciendo eso, todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Hallen consuelo en estas palabras aquellos hermanos que quizás se hayan impedido de los presentes o los que vean la grabación. Pero que el Señor nos conceda traer nuevas generaciones, nos bendiga, y ya lo ha hecho para eso. Y fructifiquemos, multipliquémonos y llenemos la tierra. El Señor está con nosotros, hermano. Permítame decirle dos aplicaciones más. A través del matrimonio, un hombre y una mujer hacen público su deseo, sus votos por constituir un hogar. Y ese hogar se va a convertir en el lugar en donde habrá la relación de compañerismo más incomparable en la vida. Ahí en ese hogar se gozará de un mutuo deleite en el diseño natural. Y ahí en ese hogar se brinda el lugar seguro para las nuevas generaciones. Ese es el matrimonio. El Señor bendiga nuestros matrimonios para que sean eso, hermano. No campos de batalla, ni lugares donde se promueve la muerte, sino al contrario, la vida. Y ensanchamos los lugares de la tienda, no pensando superficialmente como las sectas, materialmente. No, vea cómo es el contexto, pensando en las nuevas generaciones. Segunda aplicación: que los creyentes que se niegan a tener hijos, gozando del don natural que otros claman con lágrimas tener, se examinen a sí mismos si realmente están en la fe. Que sepan, y todos los que somos padres lo testificamos: sacrificar el sueño, sacrificar la comodidad, sacrificar la figura, sacrificar los planes personales con tal de obedecer la voluntad de Dios, vale la pena. Vale la pena. Y bendiga a Dios, nuestro Dios trino, a las familias cristianas así. Salmo 128, 3 al 4 dice: en la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid con muchas uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como retoños de olivo. Así bendice el Señor a todo aquel que le honra, que llegues a ver a tus nietos. Salmo 128, 3 al 4 y 8, versión contemporánea. Oremos. Padre Santo, doblamos nuestra rodilla a ti, de quien toma nombre todas las familias de la tierra. Tú, Señor, en la mismísima Santísima Trinidad, se establece esa relación de padre e hijo, de lo cual podemos también aprender, que nos has compartido, casi que nos has comunicado, si se permite, el hecho de que podamos ser padres nosotros también. Aquellos, oh Dios, que gozamos con este don natural, te rogamos que seamos buenos administradores de él, lo veamos sin miedo, sin cobardía, sin temor, sin incredulidad, y seas tú, Señor, concediendo el fruto que a ti te plazca dar. Que en nuestras casas estén extendidas las cortinas y brinden la seguridad para las nuevas generaciones en la disciplina y amonestación del Señor. Señor, aquellos que se han negado a esto, que se den cuenta de aquellas motivaciones que han salido de sus propias bocas para que se evidencien que es por fuera de tu voluntad, que es contrario a tu voluntad, Señor. Redargúyelos y permítenos también a aquellos hermanos que
han sido impedidos por tu voluntad soberana, santa, buena y justa, a disfrutar también de este don a través de las alternativas que ofrece también tu providencia, Señor. Si a ti te place, bendice económicamente los hogares que anhelan un día adoptar, Señor, para que puedan cumplirse los requisitos y poder brindar un techo a un hijo que quizás fue desechado en otro lugar. Permítenos, Señor, tener hogares que abren también sus puertas para adoptar. También, Señor, si entre nosotros alguna hermana o hermano tiene alguna afección o impedimento que pueda ser corregido, guíalos a los mejores tratamientos, Señor, para lograr este fruto maravilloso que tú bendices, puedan tener en sus brazos la herencia de Jehová, Señor. Y aquellos, Señor, que a pesar de los intentos, tu voluntad ha negado este don, puedan ser bendecidos a través, oh Dios, de la gran comisión, del apoyo incondicional a otros hogares. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres santo, tú eres justo. Permítenos, Señor, permítenos obedecer tu voluntad con amor y con humildad, Señor, para ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén.